pueden marcar, por ejemplo, los huesitos de aquí, o los de los brazos, o los de las piernas. Entonces, ese es un factor predisponente para todas estas personas que sufren la anorexia nerviosa. Los momentos propicios para el desarrollo de este trastorno es, por ejemplo, cuando, bueno, los dos principales son la edad y el sexo. Principalmente se da más en las mujeres que en los hombres, pero también, también existen casos de anorexia nerviosa en los hombres. Los objetivos del tratamiento para la recuperación de anorexia, bueno, debemos de ir conociendo más o menos a la paciente, saber cuánto es lo que ingiere diariamente y a partir de ahí vamos a ir generando un incremento muy ligero entre calorías que se va comiendo diariamente. Los efectos físicos de la anorexia son, por ejemplo, afectan todos los sistemas que tenemos, principalmente neurológicamente. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, tienen ese problema psicológico que tienden a bajar de peso en exceso. Después el corazón, los latidos cardíacos van disminuyendo. Y en la bulimia nerviosa existen los atracones. O sea, las personas, las más predisponentes son las mujeres. Entonces, estas comen mucho, pero entonces tienen una purga. Así lo vomitan. Bueno, aquí las imágenes y bueno, esa es su principal característica. Y comen mucho, se sienten culpables y van y vomitan. Igual afecta a muchos sistemas, en especial en la boca por todo lo que el ácido que regresa, los esquemas del esófago, los dientes, la cavidad bucal. Bueno, este es un círculo vicioso de sucede en la bulimia. Hay una ansiedad, empiezan a tener ansias de comer, hay un atracón, lo hacen, hay un temor en el aumento de peso, les da la culpa y existe la purga. Entonces hay una pérdida del temor, o sea, cuando vomitan ya pierden esto, pierden el temor, otra vez vuelven a tener culpa y otra vez vuelven a tener ansiedad. Entonces así se la van a ir llevando ellos. Bueno, y en general los trastornos de la conducta afectan a todas las mujeres, sí, a más mujeres que hombres para empezar, y pues para nosotros la anorexia es muy peligrosa porque además te causa desnutrición, pues por la pérdida del apetito. ¿Alguna duda? Muchas gracias.